La Clave es presentado por Tigo, el centro sos vos. Buenas noches. Recién, hace minutos, veíamos en el noticiero de Red Guaraní los datos que hacen alusión a este macabro hallazgo en lo que hace el asesinato a una mujer en la ciudad de Villa Hayes. Durante el programa La Clave vamos a compartir con ustedes datos relevantes como, por ejemplo, cuáles son los datos nuevos sobre este crimen en Villa Hayes. ¿Qué encontró la Policía Nacional? ¿Y qué aportó a la investigación fiscal el esposo de la víctima fatal, a quien se los indica como el presunto autor de este crimen? Además, ¿qué se sabe sobre la escena del crimen? ¿Cuántos imputados ya tiene este macabro caso que trajo al tapete el tema sobre tráfico de órganos? Y sobre ese tema también vamos a hablar con ustedes, así que no se pierdan los últimos datos sobre este caso, tráfico de órganos, y que esto nos deriva finalmente a que se hable donación de órganos, cómo debe realizarse. Y sobre el tema ya quiero darle la bienvenida, dándole buenas noches a nuestros invitados, primeramente al doctor Hugo Espinosa, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. También está la licenciada Fátima Rojas, de Asistencia Nutricional, ASISNUT. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un placer estar en tu programa y gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Gustavo Melgarejo, coordinador de trasplantes del IPS. Buenas noches, doctor. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y compartir esta noche con ustedes. ¿Creen ustedes que son profesionales, que trabajan en campañas, que asisten a las personas afectadas cuando necesitan una donación de órganos, que este macabro caso de Villa Hayes, cuando se habla de que vaciaron el cuerpo de la mujer, la parte del estómago y otros órganos internos, puedan servir para el tráfico de órganos? Doctor, te quiero preguntar a vos, empezando, doctor Hugo Espinosa, para luego entrar en lo que es donación de órganos, que es totalmente diferente. ¿Crees que es posible, doctor, que así como vaciaron el cuerpo de esta mujer, sus órganos que no se encontraron puedan servir para el tráfico? Lo más importante acá, y hay que hacer siempre un análisis, ponerse un poco en el lugar de la gente y bueno, elaborar la idea a partir de ahí. Pero el informe del médico forense es clave para tener algún sustento para esa idea, ¿verdad? Y efectivamente la médica forense describe un hallazgo horrendo, ¿verdad? Efectivamente no hay órganos en el abdomen, pero evidentemente que fueron sacados de una manera absolutamente horrible, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad de que esos órganos sean usados para fines de trasplante. Absolutamente imposible por la descripción que plantea la doctora Rafaela Fernández, ¿verdad? Evidentemente que esos órganos fueron extraídos por algún motivo pero no tienen ninguna intencionalidad de donación de órganos o de órganos que podrían utilizarse. Hay que entender que la extracción de órganos de una persona fallecida tiene condiciones muy claras y es un acto médico, es un acto quirúrgico riguroso que requiere de todas las condiciones como una cirugía que estamos habituados Doctor Hugo a Espinosa, saber. te hago un caso en particular. Sí. Si en estas condiciones, con este crimen o cualquier otro, pero de esta manera, se extrae un riñón de esta manera, ¿crees que ese riñón pueda servir para un trasplante? Y no, es imposible porque la extracción debe hacerse con todos los detalles técnicos. Es decir, debe extraerse el órgano con las arterias, con las venas, con el sistema ureteral, pielocalicial, etcétera, con condicionamientos técnicos muy importantes. No se puede improvisar de ninguna manera. Yo no puedo ir rápidamente a extraer un riñón y
venderle eso a alguien, es absolutamente imposible. Eso tiene una rigurosidad técnica muy importante. Eso hay que lavar, hay que enfriar, son líquidos especiales, un ambiente séptico tiene una técnica muy quirúrgica muy particular. Doctor Gustavo Melgarejo, tenés años trabajando en esto también en IPS. Sí. ¿Y vos coincidís con la opinión del doctor? Yo iría más, ¿verdad? Más, por un lado lo que el doctor comentó sobre el acto quirúrgico, pero las condiciones propias de la persona. O sea, que tiene que ser un paciente que está en terapia intensiva, con ventilación mecánica, con soporte de medicamentos, tiene que tener sus signos vitales estabilizados, porque si el paciente está en shock o tuvo una hemorragia importante o recibió miles de transfusiones, ya imposible que esos órganos sean viables. Aparte de todos los estudios de compatibilidad y de todo lo que implica saber el grupo sanguíneo, entonces nuestro país es totalmente inviable bajo cualquier punto de vista, porque nuestras condiciones en cuanto a estructura y tecnología no lo permiten. Para la gente nada más. Entonces ustedes como profesionales descartan que en ese tipo de condiciones, cuando se realiza un crimen y se extraen órganos, esos órganos puedan servir luego para otra persona. Sí. Imposible. 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 Quiero preguntarte, Fátima, en tu grupo, trabajo y campaña, en las páginas que tenés, Asistencia Nutricional, Asisnut, ¿alguna vez te llegó así como ese tipo de preguntas u ofertas? ¿Puedo vender mi riñón, por decirte? ¿Te llegó alguna vez? Sí, en realidad desde que asumí la administración de la página de la Fundación Renal del Paraguay, sí me tocó recibir un mensaje de una persona del extranjero ofreciendo un riñón, obviamente para la venta, cosa que es, para nuestra ley es completamente inviable también, porque se cataloga como tráfico de órganos. O sea, porque lo que vos buscas es La donación concienciación voluntaria, exactamente. pero no vender. No, totalmente. ¿Qué le dirías vos como profesional, Fátima, a esa persona que te escribe por decirte, tengo mucha deuda y como puedo ir con un riñón, quiero vender el otro? ¿Qué le dirías, Fátima? Y le diría realmente que piense que para nuestra sociedad es muy fácil agarrar y ofrecer un riñón, pero es imposible, porque desde el punto de vista de la campaña que estamos llevando adelante conjuntamente con la Fundación Renal del Paraguay y Asistencia Nutricional bajo el ente regulador que es el INAT, no se puede. Nosotros tratamos de crear conciencia, tratamos de que cada persona que se inscriba como donante voluntario de órganos y de tejidos lo haga en forma altruista. Entonces para nosotros es inconcebible el hecho de que no nos estén ofreciendo órganos como para poder vender o comprar. Doctor, vos sabés que me está llegando ya a las redes sociales preguntas de los televidentes. Una consulta, doctor, por ejemplo, si a uno se le ocurre querer vender, Sí. es tan fácil encontrar así como, por decirlo, cliente, ya que se usa el término vender cliente, porque una familia tal vez necesita con urgencia un riñón. Correcto. Y es así tan fácil nomás, a ver, ¿tengo una persona que me puede comprar o tiene que ser verdaderamente compatible? Por eso es que el ente regulador en cada país es capital. En el caso nuestro se llama INAT, en la Argentina se llama INCUCAI, etc. Por eso es que el modelo, lo que llamamos el modelo español, en donde hay un ente nacional que regula el tema, es fundamental. Al no haber ese ente regulador, ese ente coordinador, entonces podría haber alguna anarquía o podría haber algún tipo de tráfico que francamente en nuestro país creo que no existe, y así como están las cosas no va a existir, porque la legislación es muy clara y hay un ente que vigila permanentemente todos los trasplantes de órganos, tejidos y células que ocurren en el país. Por eso que es muy importante. Por otro lado, lo que nosotros hacemos es obtener los órganos a partir de una persona fallecida Sí. en la modalidad de muerte encefálica, lo que acaba de explicar el doctor Melgarejo, ¿verdad? Falleció el cerebro como primera medida, digamos, y va a fallecer el resto del cuerpo, y esa ventana es la que utilizamos, pero es el fallecimiento de la persona. Y el otro punto importante es que la asignación de ese órgano extraído tiene unos criterios médicos muy estrictos, y uno de ellos es la compatibilidad. Es decir, el órgano obtenido por vía quirúrgica en un quirófano, con cirujano, con anestesista, con ayudante, con instrumentales, etcétera, va a ser asignado a una persona que necesita efectivamente, pero que es compatible en la edad, en el tamaño y en el grupo sanguíneo, en la tipificación HLA, una serie de cosas técnicas, ¿verdad? O sea que
es imposible que uno diga, bueno, yo tengo un riñón y está resuelto el problema, ¿verdad? Doctor, para cerrar nomás este tema, lo primero, Sí. imposible que tras un crimen se pueda hacer tráfico de órganos y que ese órgano le sirva a quien espera la donación. Imposible. Honestamente creo que es imposible. Doctor, y lo otro, acá en nuestro país Sí. es imposible también la venta de órganos. Así como están hoy las cosas y con el control que tiene el INAT, ¿verdad? No puede ocurrir, es imposible, porque todos los trasplantes de IPS, del Nacional, de Acostañú, de clínicas, de donde sea, de los sanatorios privados, deben ser informados al INAT. Es decir, es prácticamente imposible que algún centro haga a escondidas un trasplante. ¿Por qué? Porque ese paciente debe ser evaluado previamente en el INAT. El INAT debe autorizar, le debe dar la medicación antirrechazo, le debe hacer los estudios de histocompatibilidad. Es decir que incluso debe financiar gran parte del proceso. O sea, así como están las cosas hoy, por el rol protagónico que tiene el instituto y por lo que le otorga la ley como función, Sí. evidentemente creo que no puede ser. Doctor Gustavo Melgarejo, Sí. te contaba, porque te entrevisté varias veces, sé del trabajo que hacen en IPS. Tenemos en el Zócalo, por ejemplo, esta información. Un donante puede beneficiar a 8 pacientes. ¿Coincidís con ese dato? Sí, un donante puede beneficiar a una gran cantidad de pacientes y ese 8 es cuando uno se circunscribe a lo que son órganos. Pero si hablamos de tejidos, es una cantidad mucho mayor que puede llegar inclusive a 100. Eso ya dependiendo del tipo de donante que estemos hablando, ¿verdad? Doctor, tengo aquí un dato que, por ejemplo, un donante puede beneficiar a 8 receptores, personas, Sí, 2 córneas, 2 pacientes, ¿verdad? sí. Un corazón para un paciente, 2 pulmones para 2 pacientes y un hígado para un paciente. ¿Coincidís con esos datos? Te diría más, también se hace trasplante de páncreas, se hace trasplante intestinal, o sea que hay mucha más posibilidad, sobre todo en países que tienen un alto desarrollo en esta disciplina, ¿verdad? Y El básicamente hígado se puede dividir en dos. el hígado se puede hacer hay una técnica que se llama split que se divide y se da a 2 receptores porque vos sabes bien que a nivel mundial siempre es corta la lista en el sentido que siempre hay más oferta que demanda. Al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez las listas de espera van aumentando y la posibilidad de generar un receptor van disminuyendo, ¿verdad? El Paraguay tiene una característica muy interesante que es que sus donantes son personas muy jóvenes. Entonces la calidad de lo que nosotros hacemos es muy alta si uno se compara con países como España, porque la tasa de la edad de nuestros donantes son personas de 30 años y cuando uno habla de España, por ejemplo, está hablando de 60, 65. Todos esos son fundamentos por el cual que nosotros tenemos que insistir en el área, sobre todo porque existe la posibilidad de que alguna persona fallecida, como bien explicó el doctor, pueda donar los órganos y permitir que esa cantidad de gente pueda ser trasplantada, pero depende de que también los programas vayan creciendo, ¿verdad? Doctor, ustedes como médicos seguramente encontraron en Fátima, como en otras personas aliadas Sí. al trabajo de campañas. Fátima, cuando te vas así en un supermercado, en un local comercial, en una plaza, porque te hemos visto varias veces haciendo estas campañas de manera voluntaria, ¿cómo encontrás en la gente que se acerca a vos la voluntad en serio de ser donante? Mucha más apertura. Realmente creo que hay más conciencia. Leía un dato que en el 2008 habían solamente 3.000 inscriptos como donantes. Sí, Y 3.000. 3.000. ¿Eso fue en el año? 2008. 2008. 2008. Al terminar el 2015, doctor, corregime si estoy equivocada, 21.000 donantes inscriptos. Sí, más de Entonces eso incluso. hay mucho más interés de parte de la gente. La gente está tomando mucho más conciencia. Y esa es la labor que estamos queriendo hacer desde la campaña. Crear conciencia en la población de que la donación ya no sea un tema tabú entre todos Sí. los paraguayos y los no Fátima, paraguayos tenemos que ir también. a la pausa, pero te quiero preguntar, dejando picando, si es donación cadavérica o viva y además la campaña que estás haciendo en compañía aquí de los profesionales, este año, ¿cómo la vas a encarar para que también más donantes puedan sumarse? Pero esto lo vamos a tener a la vuelta de la pausa para conocer más acerca de lo que es una donación de órganos en nuestro país.
Viví el verano a tu manera, pero que sea increíble. Tigo te trae los combos increíbles para que puedas hablar, navegar y mensajear mucho más. Activa tu combo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Bien, recién hablábamos de que en nuestro país, cuando se dan casos de crímenes y se ve que parte del cuerpo, principalmente sus órganos, fueron extraídos, siempre surge la información de que es para tráfico de órganos. Recién hablábamos con los profesionales y nos decían, eso es imposible, que pueda luego funcionar en otro cuerpo. Y también la venta de órganos, para el tráfico de órganos, no es muy sencillo, casi imposible también que se pueda dar, por lo menos así lo decían los profesionales, porque para que el paciente sea compatible, es ahí donde estaba el principal conflicto. Sí. Dejamos una pregunta picando con la licenciada Fátima Rojas de Asisnut. Cuando hablabas de todos esos casos que mencionabas, ¿eran de donaciones de personas vivas o donaciones cadavéricas? Las inscripciones. Cuando se daba, por ejemplo, de gente que te consultaba. Sí. No. En realidad quiero aclarar de que la gente que escribe, en realidad tuve un caso, sí, es de un colombiano que escribió a la página de la fundación. O sea, no se trata de una persona paraguaya. Claro. Y esta persona, obviamente, que estaba ofreciendo su órgano. Ahora, a la hora de inscribirse, se acerca a vos, Fátima, la persona y te dice, yo quiero ser una persona donante. ¿Qué tengo que tener como requisito para ser donante? ¿Qué debo llevar? ¿Mi cédula? No sé, algún certificado, que estoy de salud bien. ¿Qué tengo que llevar? Primero que nada, la cédula de identidad y ser mayor de 18 años. Y registrar su voluntad como donante en un acta que el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante nos facilita. Nosotros nos encargamos de llenar esa acta, la hacemos firmar a la persona que se acerca a confirmar su voluntad de ser donante y les entregamos un carnet que le acredita a esa persona que es donante. Ahora, Fátima, ¿qué valor legal tiene ese carnet? Ponele, yo quiero ser donante y tengo el carnet, muero. ¿Y qué pasa si mis hijas luego me dicen, no queremos que a papá se le toque? Se cumple la voluntad de tus hijas. O sea, mi voluntad en vida, cuando yo ya soy un cadáver, no sirve. Por eso es importante que las personas que se inscriban como donantes voluntarios manifiesten esa voluntad a sus propias familias, porque es el acto de amor más grande que tiene un ser humano hacia otra persona. Hoy día ocurre es que nosotros conversamos con la hija, vamos a conversar con tu hija, le vamos a demostrar que vos tenés un documento firmado, ¿verdad? Porque esa es la validez del documento. Le vamos a explicar que es como un testamento y la mayoría de las veces hemos revertido esa situación, ¿verdad? ¿Y qué pasa, doctor, si es una cuestión religiosa y te dice, no, nosotros por fe, por religión, pero algo vinculado a la religión te dice... Está bien, pero no, nosotros vamos a, entre comillas, pelear por tu decisión, ¿verdad? Porque esa es nuestra obligación. La mayoría de las veces hemos salido airosos, hay algunos casos que seguramente no vamos a tener éxito, pero yo te aseguro que al demostrar que es una decisión tomada de una manera consciente y firmada, es como un testamento y bueno, la mayoría de las veces fue un recurso muy útil para los coordinadores, ¿verdad? Que son los que hacen esa entrevista con la familia. Puede haber esa discusión, ¿verdad? Pero a nosotros nos resulta un elemento sumamente valioso el documento firmado por la persona que lo hizo de una manera consciente, ¿verdad? Doctor Melgarejo, ¿no te parece conocida esta palabra? No, le van a carnear, sí, a mi familia. Es algo muy frecuente, sobre todo. Yo creo que también hay que hablar un poco de generaciones, porque así mi práctica, en cuanto a los operativos que realizamos, ¿verdad? Yo veo que hay un poco más aceptación en las personas más jóvenes porque están como más empapados del tema, ¿verdad? Y generalmente lo que suele ocurrir en la práctica es, por ejemplo, a veces están los familiares, hasta a veces están muy de acuerdo con la donación, pero de repente le llaman al abuelo o le llaman al familiar que está lejos y ese familiar prácticamente se cierra a la situación de la donación, entonces ya a nosotros nos cuesta mucho avanzar porque lógicamente que todos tienen que estar de acuerdo para que la donación sea efectiva, más allá de que tenga el carnet por el cual la habilita, porque lógicamente nosotros no podemos
crear más conflicto de lo que ya existe, porque estamos hablando de una situación de muerte, que es un momento de tristeza, de mucho dolor de una familia. Duelo. Un duelo, ¿verdad? Entonces, lógicamente que nosotros tenemos que cuidar todos los aspectos. Yo te digo que un avance, pues yo me acuerdo bien de dos casos, y eso te puedo decir que era al principio 2008, 2010, de una señora de 40 años que era donante voluntaria, que inclusive ella firmó el marido, firmó el hijo, pues vinieron unas hermanas y hicieron un desastre y al final terminó el operativo. Y el año pasado, por ejemplo, tuvimos una señora de casi la misma edad y que hasta la hija menor sabía la voluntad de su madre, para que vean que el trabajo que estamos haciendo, realmente se ve la diferencia en este periodo, porque fue algo tan lindo, porque esa familia como sintió una fuerte contención al permitir que su madre haya cumplido su deseo. Y realmente yo me acuerdo de una familia realmente muy humilde, pero tuvieron una generosidad enorme en el momento de fallecimiento de una madre que murió por un aneurisma. Doctor Espinosa, me piden aquí desde las redes que te pregunte algo. Romina Ortiz, se llama una televidente, dice, cuando una persona fallece y va a la funeraria, el cuerpo, parte de sus órganos se le extrae, y de ser así, entonces, ¿por qué la familia que queda viva es tacaña para una donación de órganos? ¿Podrías aclarar ese tema, doctor? Bueno, lo que yo sé es que podría extraerse los órganos por otros motivos. Ejemplo, autopsias, ¿verdad? Una persona que fallece pudiera extraérsele los órganos para un fin judicial o diagnóstico médico que se llama autopsia. Eso es absolutamente otra cosa, ¿verdad? Normalmente una persona que fallece no se le extrae ningún órgano fuera de esas dos situaciones, o autopsia o lo que acabamos de decir, fallece en muerte encefálica y otorgó la autorización para la donación de órganos. En esos casos nosotros extraemos solamente los órganos que vamos a utilizar también, tampoco extraemos los otros órganos que por alguna circunstancia no se va a utilizar. Eso incluye las córneas, ¿verdad? Pero todo es un proceso absolutamente consultado con la familia y consensuado con la familia. La discusión que a veces se genera con la familia es algo habitual o, bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero... Doctor, ¿podrías detallar la lista de espera? Por ejemplo, de un corazón, en córneas y otras partes del cuerpo. La lista de espera se actualiza cada 3 meses. Cada 3 meses, sí. Este año estamos en eso todavía, pero yo puedo informar de la lista de espera al final del año 2015, ¿verdad? Sí. Que tenemos, para corazón son 10 personas. En este momento urgente, 10 personas necesitan corazón nuevo. Sí, en la lista de espera. En la lista de espera para corazón tiene 3 categorías. Una emergencia, una urgencia y una electiva se llama. Todos son enfermos, pero el grado de la enfermedad cardíaca es diferente, ¿verdad? Emergencia es el que ya está intubado, está en la terapia, tiene su corazón artificial a lo mejor, o sea que hay algún mecanismo mecánico que le está ayudando al corazón a seguir latiendo, ¿verdad? Eso es emergencia. La urgencia es el que está en terapia, a lo mejor está intubado, no, pero le soporta todavía unas medicaciones al corazón, le hace bombear al corazón. Bueno, y después está la electiva, el paciente está enfermo, pero está en un hospital a lo mejor, o está en la casa incluso, pero sigue teniendo una vida, digamos, no en la terapia o no con esas cosas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Ese es con respecto al corazón. Eso es con respecto al corazón. ¿Podrías citar otros 3, por ejemplo? En caso de riñón, los criterios son diferentes, ¿verdad? Ahí está la edad, siempre los niños o los más jóvenes tienen prioridad sobre aquellos más viejos, vamos a decir, enfermos más añosos. Después está el tiempo en que está en la diálisis, está la compatibilidad de los grupos sanguíneos, la compatibilidad de lo que llamamos HLA en el riñón es muy importante. Y el otro punto que me olvidé de decir en corazón es el tamaño. El tamaño es algo fundamental, ¿verdad? Si es un chico, bueno, no le podemos poner el corazón de una persona muy grande o al revés, ¿verdad? Eso también es un condicionamiento muy importante en el caso del corazón. Doctor, yo constantemente veo que la gente publica, necesitamos sangre tipo tal cosa. ¿Cómo está ese aspecto en nuestro país? ¿La sangre? Sangre. Estamos hablando de órganos, pero sangre, por ejemplo. Es muy interesante relacionar la condición que tiene el ser humano para donar la sangre, porque es una actitud muy altruista que lleva fácilmente a entender también la donación de órganos, ¿verdad? Claro que en la cuestión de sangre es más fácil, porque la extracción de sangre de mi cuerpo no me genera nada anormal, ¿verdad?
Se extrae la sangre, se procesa evidentemente y yo salgo de ese acto renovado espiritualmente tal vez, ¿verdad? Hice un acto muy importante, muy generoso, pero mi estado de salud no cambió absolutamente nada. En las cuestiones de donación de órganos la cuestión es más seria, porque es cierto, para donar un riñón, el donante vivo que llamamos el familiar que le dona al enfermo, evidentemente entra en un quirófano, está 3 días a lo mejor internado, sufrió heridas quirúrgicas, sea cual sea la vía de obtención del órgano, o sea que es un procedimiento médico-quirúrgico mucho más complejo, ¿verdad? Evidentemente mucho más complejo. Y hoy también se hacen las donaciones entre vivos para los trasplantes de hígado, por ejemplo. ¿Cuántos padres han donado digamos, un segmento o un pedazo de su hígado a su hijo enfermo? Y hoy es más, voy a decir más, hoy existe la posibilidad, no en nuestro país, pero existe la posibilidad de que 2 donantes puedan dar cada uno un lóbulo pulmonar, ¿verdad? Sí. Para salvar a un enfermo que Pero necesita un trasplante. ¿Se da en nuestro país? Se da en el Brasil, hay un centro en el Brasil muy especializado en eso, evidentemente, pero evidentemente son exigencias al más ¿Y alto cuál es la nivel. mayor demanda en nuestro país? Uno es córneas. Córneas es una gran problemática en nuestro país y segundo, riñones. Sí. Quiero preguntarle al doctor, en IPS, Sí. doctor Melgarejo, ¿hay un costo adicional al asegurado Por lo- para recibir esa internación y luego el transporte de órganos? No, la seguridad social cubre en su totalidad todo el proceso, ¿verdad? Inclusive uno de los hospitales que tiene un sistema de donación activa es el IPS, ¿verdad? A nivel país te estoy diciendo, ¿verdad? El año pasado tuvimos 95 donantes potenciales evaluados Sí. y hicimos prácticamente el 95% de los trasplantes es con donante fallecido. Prácticamente nosotros muy poco donante vivo, no es como el clínica, por ejemplo, que sí hace donante vivo, porque en realidad el donante cadavérico tiene ciertas características que hay que medir sobre todo el tiempo. Pero en cuanto a cobertura es total, inclusive te diría el seguimiento, porque hay un área de internación donde hay Doctor, 6 camas, o sea, toda la inmunosupresión. ¿qué pasa si el asegurado de IPS está en Ciudad del Este? Sí. ¿Allá se puede hacer o tiene que el paciente estar aquí en la capital del país? Generalmente si el paciente está en lista de espera y es de Ciudad del Este, se le llama. Se le llama y acude porque en el tema renal pero uno tiene 6 a 8 horas de tiempo. O sea que de sobra nos da para hacer todo lo operativo. Pero en el tema cardíaco sí o sí tiene que, nosotros de por sí que le insistimos que vengan a la casa de algún familiar, porque ahí sí los tiempos son mucho Para más donación cortos. de órganos, IPS, su presupuesto, ¿cómo está este año, doctor? Y siempre no ha tenido problemas en cuanto a lo que es cobertura para trasplante. Lo que sí, de repente es el tema de los medicamentos, eso en cuanto a lo que lleva su, ¿cómo te decir?, la parte administrativa, pero nunca ha habido faltante en cuanto a plata para, sobre todo porque en realidad hay que pensar lo siguiente, ¿verdad? Sí. No tiene sentido que la seguridad social invierta tanto para un trasplante si no le da soporte de por vida al asegurado para que toda la vida reciba su Y el inmunosupresión. INADO tiene- Porque, te voy a explicar por Sí. qué. Porque el costo que eso demanda es prácticamente imposible de asimilar. Sí. Son 6 a 7 millones por mes que se gasta por cada trasplantado. Por cada. Dependiendo de qué tipo de inmunosupresión reciba, porque acuérdate, cada trasplantado tiene esquemas diferentes, no es que todo el mundo, no es como que vos tenés presión alta y a todo el mundo se le da enalapril, por ejemplo, no. Cada paciente tiene un tipo de medicación y tolera cierto tipo de medicación, entonces vos tenés que tener todas las armas de manera que si él, por ejemplo, hace un efecto secundario a un medicamento, vos tenés que darle el otro que tenés que tener disponible y en eso estamos bastante bien nosotros. También. como ¿Y en el caso del institución. INAD, doctor? Y mire, el Ministerio de Salud a través del INAT da la medicación inmunosupresora a cualquier ciudadano ¿Pero paraguayo. tienen presupuesto para este año? Sí, el mismo del año anterior, ¿verdad? ¿Y alcanza, Fije- digo, doctor? Y alcanza. Fíjese que incluso el que perdió su condición de asegurado del IPS, ¿dónde va después? Va al INAT. O en algunas situaciones el año pasado en que el IPS le faltó el medicamento y el ministerio le auxilió, por un lado. Por Sí. otro lado, todos los estudios de histocompatibilidad de hace más de 3 años, el único centro donde se hace es el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, incluyendo los pacientes del IPS. Ya. Es decir, que hoy la política y las ganas que ponen los recursos el Ministerio de Salud es muy importante, porque financia
Vamos a suponer, un órgano se obtuvo en un centro privado. El INAT o el ministerio a través del INAT solventa todos esos gastos que se originaron en Sí. ese sanatorio privado. Y es más, tiene unos convenios con varios centros públicos y privados sobre todo, para que el paciente que no pudo hacerse en clínica, no pudo hacerse en el nacional o no pudo hacerse en algún otro lugar público por alguna razón, se hace en un centro privado, y eso está mediante un convenio previo financiado por el INAT. Le ¿verdad? quiero preguntar a Fátima ahora. Sí. Fátima, en lo que hace a la campaña, este año, porque me preguntan cómo la gente se pueden acoplar a tu trabajo que estás haciendo las campañas de difusión. ¿Cómo la gente, ña María, ña Marta, don Jorge, te puede acompañar? Bueno, la campaña propiamente vamos a estar arrancando el día 9 de abril durante el desarrollo de la tercera jornada multidisciplinaria de salud, y de ahí hasta fin de año en lugares específicos que el calendario lo vamos a ir publicando de a poco. ¿Y cómo haces? ¿Te instalas en un lugar? ¿Lo haces mensualmente? ¿Cómo es el trabajo luego de Un ese...? sábado al mes. Un sábado al mes. Sí. Sería el segundo sábado de cada mes. ¿Al mes? Y esperemos este año, tenemos como meta llegar al interior del país con estas campañas, porque el año pasado nos pidieron mucho. Gente de Pedro Juan, gente de Bellavista Norte, entonces es un desafío muy grande para nosotros llegar al interior del país con esta campaña. ¿Y qué te parece, Fátima, llegar, por ejemplo, a los colegios para que los chicos en su adolescencia ya sepan de qué se trata una donación voluntaria de órganos? De pronto llegar también a esas Sería instituciones. fabuloso, sería Mira, fabuloso. de por sí nosotros hacemos eso, como Sí. ¿Van a los colegios, doctor? sí, vamos a los colegios. El año pasado inclusive nos fuimos al Chaco, que la gente de ahí fue ¿Y cómo sumamente te toma un formidable. chico de 15 años, por ejemplo, cuando le contás eso, doctor? Porque generalmente nuestras charlas son más para gente de salud. Y yo te digo en el interior, pero Sí. por ejemplo acá sí en los colegios generalmente son de la educación media para arriba, porque una persona demasiado pequeña no va a entender el proceso en sí, pero realmente las veces que me doy se llena el auditorio, se llena, y a mí me fascina porque son los que más te preguntan. Es increíble. es un semillero, doctor. Hay que crear conciencia. yo, por ejemplo, si yo Preguntan, tengo uno- una charla de 30 minutos, 1 hora y media yo se anda a quedar para Se hacer. enganchan, Sí. Si el director o la profesora no interrumpe, eso no se acaba nunca. Trabajar con los chicos, los adolescentes es extraordinario. Y a- Y tienen un interés muy Increíble, diferente sí. a la persona ya. O sea, que los grandes son los que tienen problemas, doctor. Y los grandes somos los que tenemos Pero problemas. te voy a decir, nosotros creo que como país estamos avanzando en el tema, porque hoy día mismo en IPS hay un sinergismo inclusive con los trasplantados. Ellos ya tienen hoy día una asociación y son gente sumamente entendida que nos ayuda muchísimo en muchas cosas, por lo cual yo Doctor, creo que yo conozco de Asisnut que trabaja en la campaña de difusión. sí. Claro. ¿Cómo Asisnut cuántos hay? Porque tal vez no tiene nada más difusión en los medios. Pero ¿cuántos como Asisnut trabajan para que la gente tome conciencia y quiera ser donante? Sí, sí. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, la mamá de Anita, para una persona que No, está Anita, luchadora. hasta ahora. admirable, después Varios trasplantados. varios trasplantados, Las don Pedro, que es el municipalidades. presidente de la asociación, Sí. para darte nombre, así, realmente no me voy a acordar todos los nombres porque son muchas personas, pero realmente todos ponen su grano de arena, tanto... Ahí está la imagen justamente. Sí. Qué bonita Sí. que era, Sí, ¿eh? hermosa. Hermosa. Ahora Y, hay un y ella fue ángel. donante de córneas. Fue donante. Ella Fue fue La donante. imagen del Imagínense banco de qué córneas. paradoja, ¿verdad? Una persona que no se le pudo conseguir el donante y ella, la familia fue tan generosa. Y es más, son tan comprometidos que esa familia se tomó muy a pecho el tema de la donación, que en cualquier charla, convocatoria se les invita, ellos siempre están. Realmente admirable esa familia. ¿Se acuerdan de esta imagen? Seguramente en casa, ustedes allí viendo este programa, La Clave. Mira esa nena, qué bonita. Fue el símbolo de lucha cuando ella lamentablemente Lamentablemente. falleció. Sí. Pero incluso durante su lucha, porque recordemos, un corazoncito necesitaba ella. Sí. No se pudo conseguir. Pero sin embargo, la mamá sí dio parte de las córneas Sí, los así padres- para beneficiar a otras Las dos, personas. sí. Es más, los Son dos padres personas en pidieron, imagínense lo que ocurrió, los padres pidieron la donación de córneas de ella, ¿verdad? Sí. O sea que es una lección Muy grande. muy buena. Doctor, y muy para el generosa. INAT, ¿cuántas organizaciones hay así trabajando para originar esto? Campañas para Mire, generar yo conciencia. No me acuerdo del número, pero lo que le puedo decir a la audiencia es que muchísimas municipalidades trabajan con nosotros, ¿verdad? Algunas gobernaciones, algunas entidades como FREPA, ASISNUD, que son
elementos muy valiosos para algunos colegios. Sí. Son todas iniciativas, ¿verdad? En el sentido de que nos piden una charla y estamos ahí. Uno de los coordinadores, ¿verdad? Generalmente va uno de los coordinadores, a veces voy yo, pero es una tarea muy importante y nosotros creemos en el INAT que la clave son los chicos. Ya, doctor, para cerrar, Fátima, ¿cómo te contacta la gente? A través de las páginas ¿Cómo te ubica? ¿Cómo se debe escribir? ASISNUT, o sea, en la fanpage de ASISNUT Sí. o en la página de FREPA, Fundación Renal del Paraguay. Gracias, doctores. Han sido muy amables por Muchas acompañarnos. gracias. Estos son temas siempre interesantes. Después tenemos el INAT, tenemos Sí, IPS, que hace Por un ejemplo, gran trabajo. claro. Y pensé, por ejemplo, la motivación principal de este año va a ser reiniciar el trasplante cardíaco, porque justamente hoy se hizo un procedimiento bastante complicado, que es la tromboendarterectomía, ¿verdad? Que se hizo en forma exitosa por primera vez en la institución y para nosotros fue un motivo de orgullo y aliciente como para saber que estamos en condiciones de hacer cosas más complejas, porque las condiciones del hospital lo permiten y tenemos los profesionales competentes para realizarlo. Gracias, doctor. Esta noche nos acompañaron el doctor Hugo Espinosa, director del Instituto Nacional de Ablación y Transplantes, la licenciada Fátima Rojas, de Asistencia Nutricional ASISNUT, y el doctor Gustavo Melgarejo, coordinador de trasplantes del IPS. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A la vuelta de la pausa, un tema sumamente interesante y más aún porque esta semana nuevamente saltó al tapete criadazgo en Paraguay. Los detalles a la vuelta de la pausa. Mientras más disfrutás de tu verano, más querés compartirlo. Habla, navegá y mensajea mucho más con los combos increíbles de Tigo. Actívalo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Te voy a adelantar algo. Mañana, en horas de la tarde, se va a realizar una movilización, una protesta, ya específicamente frente al Panteón de los Héroes a las 18:30, por casos de lo que algunos llaman criaditas. Ni una Carolina más. Basta de criadazgo en Paraguay, que es el tema que mañana se va a imponer en horas de la tarde y que ya lo tratamos anticipadamente aquí en La Clave por Red Guaraní. Para hablar del tema, el criadazgo, que está incluso penado, condenado hasta 8 años de cárcel por ley, tenemos en estudio a la señora Tina Alvarenga. Ni una Carolina más. Basta de criadazgo. Buenas noches, señora Tina. Muy buenas noches a la audiencia. También nos acompaña el señor Aníbal Cabrera. Ni una Carolina más. Basta de criadazgo. Buenas noches también a la audiencia. Tenemos unos datos que incluso vamos a poner ahí en pantalla, en el Zócalo, por ejemplo, acerca de cifras que son alarmantes, que son preocupantes. 2,5% de criaturas se encuentra como criaditas. Sí, hay un cálculo que dice que aproximadamente 47.000 niñas... Eso en números reales, ¿eh? En números reales, ahí ya dejamos los porcentajes. Vamos a hablar de aproximadamente 47.000 niñas y niños que se encuentran en situación de explotación laboral en el trabajo doméstico. Aníbal, para la gente que está al otro lado, criaditas, si bien es el término vulgar que se puede utilizar, que generalmente se le denomina a aquella niña, las criaditas, ¿a partir de qué edad normalmente como promedio se tienen? No, a ver, no hay un promedio de edad. Estamos hablando en realidad de un régimen de esclavitud en el cual por razones socioeconómicas sus familias han tenido que darle, entre comillas, a otra familia más pudiente a estos niños o a estas niñas. Generalmente son niñas que con la promesa de que van a seguir estudiando, van a tener un techo, van a ser cuidadas como un hijo más o una hija más, son cedidas a otra familia. Es un problema socioeconómico que está aceptado culturalmente también en nuestra sociedad y que en realidad nosotros desde varias organizaciones de la sociedad civil nos gustaría poder hacer un llamamiento a toda la sociedad y decir basta de criadazgo, basta de Carolinas en nuestras casas.
¿Puedes contarle a la gente, Aníbal, cuál suele ser el trato para que una familia tenga a la famosa criadita? ¿Cómo se hace trato? Para Sí, que la a lo gente mejor sepa. Tina, que es A ver, contanos, investigadora Tina. en el tema, A nos ver, puede contanos, ayudar Tina, en vos. eso. Bueno, el criadazgo, como ya decía, es una práctica cultural, o sea que hay que mirarlo desde ahí, ¿no? Y viene desde, hay estudios que dan como antecedentes ya desde la época colonial, por lo tanto es una práctica cultural muy arraigada, en donde una niña o un niño que generalmente coincide con el ingreso a la escuela, estamos hablando de niñas entre 6 a 7 años, Pero son muy niñitas. muy niñitas, y en algunos casos, como el caso de Carolina. Carolina, desde los 3 años. O sea, estamos hablando de niñas en su primera infancia que son, entre comillas, obligadas a salir de ser desarraigada por un Pero lado. contame el trato que se da entre padres. El trato es interno, privado. Sí. Es un trato privado entre el adulto, padre, madre, con el futuro tutor, tutora, que no, yo creo que no es tutor ni tutora, sino patrona o patrón, ¿verdad? Porque el trato suele ser en base a la confianza, yo te doy mi hija o mi hijo porque va a estar creyendo que va a estar mejor. Sí. Y creyendo que a través de eso puede entrar en la escuela en mejores condiciones. Y no estamos hablando solamente de un nivel socioeconómico alto, también se da en situaciones de nivel socioeconómico medio-bajo, porque suele ser la salida muy frecuente y cómoda para muchas personas cuando no pueden pagar una empleada doméstica, entonces traen niñas que van a cuidar niños. Estamos hablando de niñas de 7, 8, 9 años. En mi caso particular, a los 10 años entré de criaditas. Entonces, la experiencia es de niñas que tienen que estar cuidando niños menores que uno, a veces de 7 años cuidando a bebés, porque con la famosa idea, quiero una nena que pueda jugar con mi hijo. Claro. Y no es jugar, es hacerse responsable tempranamente de otro niño. Tina, y esa es una irresponsabilidad también del adulto. De ¿no? los datos que vos manejas, Tina, ¿cuántas son de las criaditas que van a la escuela cumpliendo ese compromiso del papá que la tiene en la casa, que digamos no es su papá, pero que es un padre en la casa, o la madre que recibe a la niña y que la tiene en la casa? ¿Tienes una idea? No hay datos reales así de investigaciones que se haya hecho, solo aproximaciones de la situación del criadazgo en algunas comunidades. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en el departamento central, ¿verdad? Y ahí lo que vimos, que la escuela era el único lugar donde podíamos visibilizar a la criadita. Aquellas criaditas que iban a la escuela era más posible saber de su existencia. Aquellos que no van, obviamente no vamos a saber cuánto, porque es en el ámbito privado. A partir del 2005 más o menos empieza a verse esto, que ya tenía que salir del ámbito privado y tenía que salir a la luz pública, y que es un problema socioeconómico y por sobre todo es una violación a los derechos de las niñas y de los niños. Y en ese sentido no hay investigaciones hechas, de decir, hay tanto, porque para saber cuánto no van a la escuela habría que entrar en las casas. Y entrar en el ámbito privado resulta mucho más difícil, a no ser que a través de los censos se pueda preguntar, tener algún indicador como para relevar esos datos, que son datos más que cuantitativos, son datos cualitativos que hay que ir viendo también, ¿verdad? Y saber la cantidad, estos son aproximaciones que se hacen a través de los estudios, pero no un estudio así de ir casa por casa y saber dónde hay criaditos o criaditas, ¿verdad? Es muy difícil. No sé si Justina o Aníbal tiene algún dato que me pueda o estudio confirmar, porque estaba mirando todas las estadísticas sobre este tema y miraba, por ejemplo, este dato. Conforme dice a las estadísticas de la Secretaría de la Niñez, 6 de cada 10 mujeres víctimas de la trata de personas fueron antes criaditas. ¿Ustedes coinciden con ese dato? Sí, así mismo es, porque la mayoría de las personas que
entran a ser víctimas de trata y a través de eso a la trata para fines de explotación laboral y explotación sexual especialmente, han reportado de que han pasado por situación de criadazgo. ¿Y por qué van a la calle? Porque muchas veces pasan abuso, violaciones dentro de la casa y prefieren correr a la calle, y la calle, ¿qué le espera en la calle? La única opción que suele ser caer en manos de tratantes o en manos de gente que le explotan nuevamente en forma laboral, o en el país o fuera del país. O sea, vos también, Aníbal, coincidís con este dato. 6 de cada 10 mujeres víctimas de la trata de personas fueron anteriormente criaditas. Exacto. Lo que pasa es que estamos hablando de una situación de vulnerabilidad extrema. Vulnerabilidad significa que estos niños, estas niñas no tienen sus derechos garantizados por parte del Estado. Acá tenemos un Estado que históricamente ha estado ausente. No tenemos un sistema de protección social que pueda efectivamente poder arroparle a las familias que viven en situación de pobreza, que se ven obligadas a este tipo de prácticas, ¿verdad? Y lo otro también que tenemos es que el sistema de protección de niñez no funciona tampoco adecuadamente. Imagínate que tenemos 200... ¿Por qué no funciona, Aníbal? Tenemos 254 municipios y según datos de la propia Secretaría de la Niñez, solamente en 160 municipios hay CODENIS, que son las consejerías por los derechos de la niñez y la adolescencia. Y solamente en 6 de estos funciona como dice la ley que tiene que funcionar, que tiene que tener un trabajador social, una psicóloga y un abogado, un equipo integrado por 3 personas. Imagínate, 254 municipios, solamente en 6 funcionando como dice la ley. Esta es una debilidad absoluta del sistema de protección de niñez, tanto del nivel central como del nivel local. Y son corresponsables las autoridades nacionales y los intendentes municipales y los concejales municipales. Porque la puerta de entrada del sistema de protección de niñez son los municipios. Y ahí tenemos que preguntarnos cuáles son los municipios que invierten efectivamente en niñez. En el caso de Carolina estamos hablando de un montón de cosas. Estamos hablando de criadazgo, estamos hablando de falta de un sistema de protección de niñez, estamos hablando de violencia hacia los niños y las niñas, que es una práctica que tenemos en Paraguay muy común las personas adultas en nuestro relacionamiento con los niños y las niñas. Creemos que son objetos, que son cosas, que no son sujetos de derecho. Y tenemos que empezar a mirarle a los niños y a las niñas Aníbal, con otra mirada. Estaba mirando la ley 4788/2012. Es la vigente. Sí. Esta ley, para contar a la gente que está mirando del otro lado, el criadazgo como tal, ¿es o no es un delito según esta ley? Claro que es un delito, Y las personas que practican esto pueden irse a la cárcel porque es una práctica de trata de personas. Hasta 8 años estaba mirando que podría Hasta darse. 8 años de cárcel para las personas que hacen este tipo de cuestiones ilícitas, ¿verdad? Pero de vuelta, vamos a una cuestión que es una cuestión socioeconómica y aceptado culturalmente. Decía Tina, las investigaciones nos dicen que desde la época de la colonia viene esto. Imagínate qué tan difícil va a ser desarraigar eso y romper esta práctica. Pero creo que hay una cosa que Tina también decía, que es del ámbito privado, pero que tenemos que volverlo a Estado público, ¿verdad? Que es la responsabilidad que tiene el Estado, la sociedad y la familia con respecto a los niños y las niñas. Todos somos corresponsables sobre lo que le pasa a un niño o a una niña. Si estamos escuchando que el vecino le está pegando a su hijo, si estamos escuchando que hay una persona que está maltratando a un niño, tenemos que ser valientes, romper el silencio de una vez por todas y denunciar y hacer que esto pare. Nosotros siempre ponemos en pantalla, en Zócalo, este número, 147, ONU Ayuda. Te pido a vos una opinión. ¿Sirve o no sirve este? A ver, es el número 147, es el número para que los niños y las niñas puedan llamar o cualquier persona adulta pueda llamar. Podemos decir que en este momento sirve, en este momento. Ahora, hay un problema que tenemos nosotros con nuestra institucionalidad en las políticas públicas, que es que tienen sus ciclos. Y sus ciclos normalmente son los gobiernos de 5 años. Nosotros necesitamos instalar políticas públicas de Estado que traspasen 5 años o 4 años de gobierno. A veces dura menos, a veces dura lo que dura un ministro, 2 meses o 3 meses o 3 años. En este momento el 147 funciona. Nosotros hacemos desde sociedad civil un monitoreo, llamamos regularmente también para ver cómo
funciona. Tina. Hay veces que no funciona. En el pasado no ha funcionado. Ojalá este trabajo que ustedes están haciendo, tanto vos, Aníbal, como Tina, funcione y tenga impacto en nuestro país, principalmente haciendo cumplir esta ley. Tina, mañana, recordando, decíamos que a las 18:30 en el Panteón. En el Panteón de los Contanos Reyes. por qué. ¿Por qué? Porque tenemos que como sociedad decir basta al criadajo, tenemos que erradicar esta práctica cultural, sacarnos la mentalidad, yo digo, feudal que tenemos, siempre queremos ser patrón y queremos tener esclavos. Tenemos que decir basta al maltrato hacia los niños y especialmente a las niñas, porque el criadazgo tiene también, y en este caso específico de Carolina, tiene que ver también, hay que mirarlo desde el punto de vista de que podríamos catalogarlo como feminicidio. ¿Por qué? Porque a ella se le pega y le mata porque es mujer, porque es una niña. Y ya las crónicas nos dicen cuáles son las circunstancias. Por eso, como sociedad tenemos que movilizarnos, como sociedad tenemos que tomar conciencia de que realmente ningún niño, ninguna niña merece estar en situación de esclavitud, merece ser tratado como objeto y por sobre todo, no puede ya ningún niño en este país, en Paraguay, para acceder al derecho a la educación, tener que ser violentado en su derecho a vivir en la familia, a tener arraigo, a vivir protegido por su propia familia y por sobre todo también por la sociedad y el Estado. Gracias, tenemos Tina. que decir basta al criadaje. Gracias, Tina Alvarenga. Aníbal Cabrera, también muchas gracias. Mañana les vamos a acompañar. Seguramente Le esperamos a Le ustedes, esperamos le esperamos también a toda la ciudadanía. En distintos lugares del país se van a hacer también Pero movilizaciones. ustedes mañana van a estar frente al Panteón. Mañana Panteón. a las 18:30 horas frente al ¿Algún Panteón. distintivo hay que llevar? ¿Algo? La idea es que puedan irse con remeras blancas, velas, Carteles. carteles. Que sea una manifestación pacífica. Espontánea, obviamente pacífica. Esperamos Y pedir desde la justicia. de la ciudadanía indignada y que Exacto. pase de la indignación virtual a la real indignación en la calle. Tina Alvarenga, Aníbal Cabrera, ni una Carolina más. Basta de criadazgo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en La Clave. A la vuelta de la pausa te voy a contar los últimos detalles de este lamentable episodio. Estamos hablando de la pérdida de una mujer, un cruel asesinato en Villa Hayes. Todos los detalles a la vuelta de la pausa. Hoy siguió durante la mañana y la tarde el trabajo de investigación de la Policía Nacional y de la Fiscalía en el caso Crimen en Villa Hayes. Las pericias realizadas a las muestras de sangre colectadas en la casa de Francisco Vera, donde se habrían refugiado por un tiempo Cynthia Escobar y Esteban da Silva, demostraron que pertenecen a un ser humano. El primer aspecto. El segundo aspecto, hablando del escenario o de la escena del crimen, se habla que poco antes del mediodía, el fiscal Jorge Figueredo reveló el hallazgo en torno a las manchas encontradas en un colchón, parrillas de madera de camas y también una silla, por lo que la teoría que en este momento se maneja es que en esa vivienda en Villa Hayes se estaría encontrando la escena del crimen que va ganando consistencia. Está imputado en este momento el marido de Cynthia Escobar, a quien los indican como el responsable de este asesinato. Hoy de madrugada se le hizo el ADN a Cynthia, la mujer que fue asesinada y descuartizada, desmembrada. Ustedes habrán visto que incluso ni la cabeza se halló de esta mujer. Le cortaron piernas, brazos. Cruel realmente lo que ocurrió con esta mujer de 30 años en la ciudad de Villa Hayes. También en la ciudad de Luque, hoy, cuando velaban los restos sin vida de Cynthia Escobar, los padres insistían, por un lado, que el responsable aquí es el marido, porque por un lado lo acusan de estar vinculado a la adicción de drogas, que a su vez arrastró a su esposa a esta adicción. Segundo, se habla del maltrato físico permanente que se daba con esta pareja que hace 2 años se formó como matrimonio. No tienen hijos en común ellos, pero sí Cynthia con anteriores parejas ya
tuvo 3 hijos que quedan huérfanos como consecuencia de este episodio. Y un dato para tener en cuenta es que este viernes la investigación va a continuar por parte del Ministerio Público, como también por parte de la Policía Nacional. Se habla de evidencias que puedan ser levantadas también en la zona de Villa Hayes para completar lo que es esta investigación. Y lo último es que hoy a las 10 de la mañana fue sepultada en el cementerio de Luque, camino a San Bernardino, ya Cintia Escobar, y de este modo por lo menos sus padres, seres queridos y demás familiares le dieron cristiana sepultura. Estamos cerrando La Clave. Queremos agradecerles por habernos acompañado una noche más y comentarles que el próximo jueves ya está en este mismo lugar su conductor Germán Martínez Bierzi. Ya estará de vuelta después de sus vacaciones, así que ya lo vamos a tener de vuelta aquí en la conducción del programa, y a mí que me va a tocar estar como panelista haciendo diferentes trabajos con los demás compañeros. Así que muchas gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Red Guaraní. La Clave fue presentado por Tigo, el centro sos vos.